aquí pasamos a un punto, acabas de mencionar las reservas técnicas de las aseguradoras. Sí. Yo siempre he sostenido que en México no pueden quebrar las aseguradoras y que desde mi punto de vista las leyes de seguros en México son las mejores del mundo. Pero ahora nos llega una ley de Europa, o la famosa Solvencia II, donde dice que las aseguradoras tienen que entrar. Cuéntanos cómo va a beneficiar eso. Eso es importante que la gente sepa, que las aseguradoras tienen que hacer ajustes más fuertes de los que ya hoy hacen. Así es. Pero tuvo que venir una ley que, según yo, ya estaba bien aquí. ¿Tú qué opinas? Bueno, es muy importante lo que tú comentas, Eloy. Este es un cambio que va a ser fundamental. Como bien comentabas un poco atrás, este es un año en el que hay cambios legales muy importantes que inciden en el seguro y que definitivamente pues, nos están presentando un reto a las aseguradoras, a las autoridades y a nosotros como Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, pues para que el marco regulatorio sea adecuado. En efecto, nosotros ya teníamos una ley que es de las mejores a nivel internacional, tienes toda la razón, y la supervisión y vigilancia que tenemos las aseguradoras también es de las más puntuales y de las más profesionales que hay a nivel internacional, de las más estrictas. Sin embargo, en efecto, en Europa empezó a desarrollarse un modelo que además cuando vino la crisis, ya el modelo se venía desarrollando antes, se retroalimentó mucho para poder cubrir bien todos los eventos que se vieron que podían ocurrir a las entidades financieras y aquí en particular a las aseguradoras, con motivo pues, de todo lo que son los elementos que dieron origen a la crisis, ¿verdad? Y eso implica muchos riesgos. Entonces, viene una nueva regulación que es mucho más estricta y mucho más moderna y, pues, ¿por qué no decirlo?, mucho más perfecta que la que ya teníamos, que era bastante buena, de las mejores del mundo, como tú acertadamente opinas y calificas. Y va a ser un cambio que va a revolucionar mucho al sector asegurador. Hay muchas discusiones de que si era el momento adecuado o no, dado que pues, ya teníamos una buena regulación, y sobre todo que en Europa, donde se desarrolla los primeros elementos de Solvencia II, está difiriéndose la instalación de la ley, sobre todo por la propia crisis que está viviendo Europa, está difiriéndose al 2016 y tal vez al 2017, o sea, posiblemente vayan entrando 4 o 5 años más. Entonces todavía vamos a tener por lo menos unos 3-4 años más para que se instale. Se habla de que, por ejemplo, va a haber una parte que va a empezar a instalarse o a implementarse en el 2014, pero están trabajando desde el 2002-2003 en esta regulación, que sería lo de gobierno corporativo. Si a mí me preguntas, esta regulación es muy buena, sobre todo como modelo de administración de una aseguradora. Como modelo de administración de una aseguradora, porque las compañías de seguros manejamos riesgos. Y el principio bajo el cual se maneja esta nueva regulación, que está inspirada en Solvencia II, pero tiene muchas adecuaciones para poderla adaptar al entorno mexicano, y de ahí el gran reto que tenemos nosotros en la negociación con las autoridades para que, ya lo tuvimos, nosotros estuvimos negociando desde 2008 hasta el 2012 con las autoridades antes de que entrara al Congreso la ley, para que se adecuara mucho a México y al sector asegurador mexicano, a los aseguradores en México. Pero ahora viene la regulación de segundo nivel, que es la circular única de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que entre paréntesis acaba de llegar hoy. La que me dijiste. De abril, efectivamente, ya viene el proyecto de cómo va a ser esa circular, que es la que regula los detalles de lo que establece la ley. Aquí vale la pena decir que vamos a tener 2 años para prepararnos esta nueva ley, pues por lo que ya comentábamos. En Europa han tenido que prepararse mucho tiempo. Aquí nosotros creemos que la ley quedará ya firmada y promulgada por el presidente Peña Nieto en cuestión de días. Quiere decir que más o menos para el 1 de abril de 2015 entre en vigor la ley. Esto es muy importante que tu público lo tenga claro, porque puede decirse, oye, es que fíjate que tú y las personas que entrevistaste, entre ellos Ricardo Arias, dijeron que viene una nueva ley y viene una nueva circular única que maneja todos los detalles, que es la regulación secundaria,
pero las compañías de seguros necesitan tiempo para prepararse. Para ajustar. Las propias autoridades necesitan tiempo para prepararse, para poder ajustar a estas nuevas reglas, y por eso se establecieron 2 años para poder adecuar a las reglas. Inclusive la autoridad tiene una facultad adicional para que si algún elemento de lo que determina la ley no acaba de estar listo, pueda conceder un plazo adicional para que se implemente. Porque también ahí es muy importante otro punto, tenemos que buscar que esta regulación de segundo nivel sea pertinente y que las compañías de seguros estén preparadas para aplicarla, y que se preparen no solo para cumplir reglas, sino, como lo estábamos comentando, su modelo de administración de la compañía tiene que adecuarse a esta nueva regulación, y esto significa un cambio muy importante en la manera en la que se administran las compañías de seguros. ¿Cómo incide esto en el público? Bueno, pues lo más importante es que el público va a tener, el público asegurado, una mejor garantía de la que hoy hay, de que todas las obligaciones que le transfirieron a una aseguradora van a estar perfectamente bien cubiertas, y que va a haber capital y reservas adecuadas y suficientes para que las aseguradoras hagamos frente a las obligaciones que contrajimos con el público. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo? También a que ya una vez instaladas estas reglas van a ser adecuadas. ¿Por qué? Porque posiblemente una compañía de seguros que es más conservadora en el manejo de sus riesgos, pues tal vez requiera un poco menos de capital que una compañía que quiere tomar riesgos más amplios, riesgos que puedan tener una probabilidad de ocurrencia mayor, y entonces en esos casos la compañía va a necesitar más capital. Pero sí, un cambio muy importante que se da con la nueva ley es que ahora el capital se va a tener que calcular por parte de las compañías de seguros para una cantidad enorme de riesgos. O sea, antes había un riesgo que era el riesgo técnico, o bien el riesgo de portafolio de inversión, o el riesgo de los aseguradores. Y ahora no, ahora se va a tener que calcular capital para cada uno de los riesgos técnicos, pero no solo el puro riesgo de lo que puede costar el riesgo que estoy asumiendo, sino se desglosa en muchos casos. Toda la cartera, en toda la cartera, y por ejemplo en el riesgo de gastos médicos, pues se tiene que calcular la morbilidad, es decir, qué tanto están evolucionando las enfermedades, el riesgo de una eventual, ¿cómo se llama? Como fue el H1, ¿no? Una epidemia, una pandemia, el riesgo de la mayor edad de las personas, el riesgo de que las reaseguradoras paguen, el riesgo de que no me concentre mi portafolio de inversión en demasiados conceptos, o el de devaluación, el riesgo operacional. Más específico. Más específico, ahora es por cada uno de los riesgos. Todo esto va a obligar a las compañías de seguros, por eso digo que va a cambiar mucho la manera en la que se administran, a estar cuidando todos esos riesgos y administrándolos, gestionándolos y determinando lo que se llama el apetito de riesgo, es decir, qué riesgos toman, cuáles riesgos no toman, para que de esa manera, o hasta dónde los toman, y cuál es el impacto que el tomar esos riesgos va a tener en las reservas y en el capital con el que tienen que garantizar sus obligaciones con el público. Entonces, en concreto, se garantiza mejor todavía de lo que ya estaba, que sí estaba bien. Eso es muy importante y me gusta cómo tú inicias tu pregunta. O sea, ya estábamos bien, pero ahora vamos a quedar en la vanguardia mundial y el asegurado va a estar mejor protegido. Ahora, aquí el gran reto que tenemos las aseguradoras y las autoridades en beneficio del público es que estas reglas sean pertinentes y estén bien ponderadas, sean adecuadamente consideradas por las metodologías de cálculo del capital, para que no pongamos las mejores metodologías del mundo. Hay un dicho también que dice que lo mejor es el enemigo de lo bueno. Tienen que ser las metodologías pertinentes, porque si yo voy a poner mucha burocracia, las metodologías más perfectas y mucha burocracia, eso puede incidir en el asegurado, porque si yo pagar una póliza más cara, voy a tener capitales más altos innecesariamente, pues al que voy a tener que cobrarle ese capital más alto es al asegurado en su póliza. Entonces tenemos que buscar un equilibrio sano en que entremos a esta nueva regulación, pero sin que los costos de cumplir con esa regulación sean muy altos, para no perjudicar al público. Entonces asegurado. Los 3 años vienen perfectos. Son 2 años pero vamos a poner 2014, 2015 para que el cliente o el asegurado final tenga una mejor solución. Exactamente.
Y un punto muy importante, como decía, si por alguna razón no llegamos a definir con las autoridades, o por todo lo que estuvimos negociando con ellos, cuáles son lo que deben de cumplir las reglas, todavía la autoridad puede dar un plazo adicional para que cuidemos mucho, en efecto, al público, ¿verdad? Eso es importante. A mí siempre intento transmitirle al público que nos ve que las aseguradoras son una industria diferente, aunque pertenece a la industria financiera, el espíritu es completamente diferente. Así es. Porque un banco se preocupa por tu corto plazo, porque le dejes el dinero ahí, pero si te pasa algo, pues ¿qué? Te devuelven lo que tenías ahí. Y las instituciones de seguros no. Es difícil un poco que la gente lo entienda, porque son grandes monstruos, ¿no? Son grandes corporativos y lo que quieren entes del sector financiero, pero además los aprietan más fuerte también. Sí. Bueno, lo compartimos mucho, nuestra regulación es muy dura, es muy estricta, la supervisión sobre los aseguradores también es muy estrecha, muy cercana, y en efecto, nosotros realmente pues tenemos realmente si hay un interés público que proteger por parte de las autoridades, porque nosotros estamos teniendo una actividad muy noble que es proteger al asegurado, ¿no? Dicen que cuentas de largo plazo, ¿verdad? Cuentas claras y amistades largas. Exactamente. Pues aquí cuentas claras, pólizas largas. Efectivamente. Ricaredo, te agradezco mucho, de verdad, sé que andas muy ocupado, aquí tomaste llamadas. No te quiero comprometer, si tú quieres posteriormente regalarnos una entrevista regularmente para que nuestro público vaya, con todo gusto, siempre será un para mí será un placer, es parte de la labor que nosotros tenemos que hacer como AMIS, de estar en contacto con los asegurados, con el público y también con los no asegurados, para que se vayan convenciendo de asegurarse. Tenemos que llegar al 2%. Y hay que ir buscando espacios de cuando en cuando, como estamos comentando con esta agenda que tú bien comentabas, vamos a estar sumamente apretados de tiempo, pero vamos a buscar espacios y con mucho gusto va a ser para mí un agrado poder estar en contacto con tu público. De verdad te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Que tengas un buen día.